Buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Espero ya la mayoría estén conectados. Hoy les pedí que antes de ingresar vieran un spot publicitario de Gatorade con Usain Bolt. Les dejé ahí el link, espero lo hayan visto, porque vamos a hablar acerca de ese spot publicitario. Y mientras eso se va dando, les voy a explicar cómo se debe redactar el racional creativo. ¿Se recuerdan que en el punto número 11 tenemos el racional creativo y les indicaba en su momento que tenía 4 puntos, ¿sí? El concepto general, el concepto creativo, la idea y las versiones. Son 4 puntos importantes que son los que voy a explicar hoy para que ustedes complementen la tarea que están realizando y ya puedan concluir. Ya les puse ahí la fecha de entrega, es el sábado, ¿verdad? Espero estén avanzando con sus duplas sobre esto y que estén pensando en ideas geniales para esa campaña, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Nuestro tema de hoy, les decía, es el racional creativo. Vamos a ver entonces los 4 puntos como los que hay que ir desarrollando en este espacio dentro de la propuesta de campaña. Iniciamos diciendo de que el pensamiento publicitario se apoya en 2 necesidades fundamentales, ¿verdad? Saber qué se debe comunicar y luego encontrar una forma de cómo comunicarlo, ¿verdad? Esa es como la base estratégica de la que estuvimos hablando durante el desarrollo del brief y de la propuesta de campaña. Yo les decía que cuando hablábamos del objetivo de comunicación decíamos qué es lo que vamos a comunicar y plantearlo. Y luego cuando pasábamos a la parte creativa, bueno, ahora pensemos cómo vamos a comunicarlo, ¿sí? Entonces, estas 2 necesidades son 2 planos de pensamiento, ¿verdad? La parte estratégica, que es desarrollar toda esa información, pulirla, ¿verdad? No es solo darle copy-paste del internet o de la página, sino analizarla bien, estudiarla bien, tratar de que sea breve, pero que la información sea de calidad, no tanto cantidad, sino calidad de la información. Esa es la parte estratégica, la parte del brief. Y luego pasamos a la parte creativa, ya es entonces pensar en estrategias en función de idea, ¿sí? En función de creatividad, en función de imaginación, cómo hacer esas asociaciones de las que estuvimos hablando en el tema de creatividad. Entonces, también hablamos de que todo proceso de comunicación parte desde el problema. Si no encontramos el problema o la necesidad, va a ser difícil que podamos desarrollar bien toda la estrategia porque ese es el punto de partida, ¿verdad? Encontrar un problema o una necesidad para resolverla. Entonces vamos acá con el primer punto, el concepto general. ¿Qué es un concepto general? Es un párrafo que nos dice lo más importante que una estrategia de comunicación contiene. ¿Qué vamos a comunicar? Decidir qué vamos a comunicar no es fácil. Entiendo muy bien que a veces, por ejemplo, cuando es un caso real, nuestros jefes o nuestro gerente nos dice, fíjate que la empresa tiene tanto de presupuesto y quiere hacer un anuncio para esta temporada, pero queremos aprovechar para agregarle a la campaña que ahora nuestro producto tiene nuevo empaque y que ahora nuestro producto también se va a vender en otro supermercado y que hay que agregarle ahí un número de teléfono para que llamen también por una promoción. Y entonces empieza nuestro gerente de marketing a decir, queremos decir un montón de cosas en ese anuncio y el anuncio solo va a tener 20 segundos. Entonces eso es bien complicado, llegar a un acuerdo. Y por otro lado, cuando iniciamos en publicidad, a veces nos cuesta decidir qué es lo más importante que hay que anunciar. Porque quisiéramos hablar de todo en el anuncio y cuando nos damos cuenta, 20 segundos
son tan poco que no da tiempo de decir nada. Entonces hay que ser muy, pero muy específico para dar el mensaje. Entonces, tomen en cuenta que en un anuncio se pueden comunicar varias cosas, pero es ideal, es muy importante que haya que elegir una sola para que esa elección del tema principal vaya con talento estratégico, que ese mensaje que hayan elegido como el más importante tome el protagonismo completo de ese anuncio, aunque sean 15 segundos o 30 segundos, ¿verdad? Pero que haya una cosa muy importante que anunciar y alrededor posiblemente otras cosas pequeñas que decir acerca del producto. En la publicidad no se pueden comunicar 4, 5, 6 cosas al mismo tiempo. Tiene que haber protagonismo en una sola cosa, ¿verdad? La que la estrategia defina como la más importante y que normalmente llamamos eje central de comunicación, ¿verdad? Ese eje central de comunicación es lo que nos define qué es lo que debemos comunicar. Entonces, ¿qué es un concepto general? El concepto se puede redactar en un párrafo, una cuartilla. Ustedes ya saben cómo es una cuartilla. No tienen ninguna pretensión creativa. O sea, aquí ustedes nada más escriban como lo piensen, escriban sin estar esforzándose tanto en la creatividad, porque acá todavía no deben meter las manos como publicistas, como buenos redactores. Aquí es un párrafo que no intenta ser ni un titular ni un eslogan, no pretende ser ingenioso ni impactante. Su única función es ser exacto en identificar la principal cualidad para darla a conocer. Entonces, un concepto general es decidir qué de toda la información que tengo en mi brief voy a anunciar, ¿verdad? ¿De dónde voy a extraer lo más importante? Puede ser del beneficio básico, puede ser de alguna parte del comportamiento del consumidor, ¿verdad? Un hábito de uso, un hábito de compra podría marcarme a mí como algo muy importante para hacer una campaña completa. Entonces, decidir el concepto general es tener mi documento a la mano, mi brief, y decir qué es lo más relevante, qué es lo más importante que yo deba trasladarle a mi consumidor. Entonces, esa es la tarea del concepto general, identificar la principal cualidad para darla a conocer en una campaña, ¿sí? Vamos ahora al punto número 2, el concepto creativo. ¿Qué es un concepto creativo? Ahora un concepto creativo es una frase. Le da sentido a la pieza en términos creativos y actúa como complemento del concepto general. Ojo, porque en la televisión no siempre vemos publicidad muy creativa. Hay publicidad muy tipo informativa, ¿verdad? Que solamente aparecen los productos, nos dicen de qué están hechos, nos dicen qué pueden hacer por nosotros, nos dicen el precio, nos hacen comparaciones entre, mire, este sí limpia bien y este no. Entonces, no todas las piezas de creatividad tienen concepto, pero hay anuncios que nos impresionan, que nos dicen, ¡ala, qué bueno ese anuncio! Tiene una idea muy, muy valiosa. Entonces, depende del planteamiento, depende de la estructura, depende del tipo de producto, así es como hacen su publicidad, ¿verdad? Pero nosotros debemos plantear frases creativas. Un concepto creativo debe figurar en una o más piezas de comunicación, sin la cual la idea no llega a entenderse. ¿Cómo es eso de que el concepto creativo puede ir en todas las piezas? Que esa frase que elegimos como concepto creativo puede ir narrada por un locutor para el spot de radio, puede ir escrita con una letra así espectacular para la valla publicitaria y para los anuncios de prensa, y luego en televisión es la frase con la que cierra el anuncio, ¿sí? Es el final, es como la síntesis de todo lo que queríamos decir en el anuncio, siempre va como un cierre y de último la marca, ¿sí? Entonces ese concepto creativo va en todas las piezas,
¿verdad? De alguna forma debemos adaptarla a todas las piezas creativas que hagamos en una campaña. Entonces, ¿cómo es el concepto creativo? A diferencia de que en el concepto general dijimos que era un párrafo, porque ahí tratábamos de explicar qué vamos a comunicar. Aquí no. Aquí en concepto creativo es una frase corta y simple. Aquí ya le metemos manos de publicista. Aquí ya pensamos mucho la redacción, cómo la vamos a realizar, porque debe ser una redacción altamente creativa. Debe parecer un titular y en algunas ocasiones se traduce a lo que llaman eslogan de campaña, ¿verdad? Entonces es una frase ingeniosa, es impactante y su principal valor está en la precisión de sus letras. Entonces, ¿cómo son los conceptos creativos? Es como la base de un eslogan, ¿verdad? ¿Cómo se hace un eslogan? Ustedes seguramente lo vieron en la Publi 1. Un eslogan debe tener no más de 7 palabras, debe ser una frase corta, fácil de recordar, memorable, ¿verdad? Así se hace un eslogan. Y este concepto creativo sigue la misma línea. Es como una frase, debe ser altamente creativa, debe ser muy ingeniosa e impactante, debe sintetizar todo lo que quisimos decir en un anuncio completo, pero en una sola frase, ¿sí? Entonces yo les decía que vieran ese anuncio de Gatorade porque quiero que lo apliquemos a ese anuncio. Si nosotros tuviéramos que pensar en los creativos que crearon ese anuncio de Gatorade y tuviéramos acceso a ver su racional creativo, esto que les estoy mostrando hoy, cómo hubiera sido su concepto general y cómo hubiera sido su concepto creativo. Entonces me puse a hacer el ejercicio para mostrárselos a ustedes de cómo pudo haber sido ese racional de estos dos puntos, concepto general y concepto creativo de esta campaña. Entonces, partimos desde el problema. Para que ustedes conozcan un poco el contexto de este anuncio de Gatorade, tienen que saber que en esa época Gatorade pierde el patrocinio oficial de los Juegos Olímpicos en Londres. Gatorade había tenido este patrocinio durante mucho tiempo, pero ese año el comité organizador decide que no van a permitir que las bebidas isotónicas, que es la categoría de este producto, pueda patrocinar los juegos. Entonces ellos pierden automáticamente el patrocinio, no pueden hacer publicidad durante el evento, no pueden decir somos patrocinadores oficiales y se asustan demasiado. O sea, hay un pánico de marketing ahí porque van a perder una oportunidad primero de posicionar, van a perder o van a bajar las ventas durante esa temporada. Pero entonces el problema es, ante la pérdida de participación publicitaria durante los Juegos Olímpicos y por no tener el patrocinio oficial y por las medidas del comité organizador para impedir publicidad de bebidas isotónicas, necesitamos recordar la importancia de la marca a nuestro público. O sea, Gatorade es rebelde y está pensando en contratar a una agencia de publicidad muy creativa que les ayude a solucionar este problema. No pueden hacer publicidad, están castigados ahí a que ya no pudieron ser patrocinadores, pero ellos entienden muy bien como departamento de marketing que la marca no se puede quedar callada, tiene que hacer algo, ¿sí? Entonces contratan a la agencia y vean lo que piensan estos grandes creativos. Este es el concepto de brief, o sea, hicieron su tarea, empezaron a investigar, empezaron a hacer toda la recopilación de datos y descubren a través de una buena investigación que su concepto de brief debiera ser: los Juegos Olímpicos de Londres no tendrán el patrocinio oficial de la marca. Sin embargo, muchos de los atletas, algunos de los mejores del mundo, porque ya vieron ustedes, ahí está Usain Bolt, uno de los estandartes, así como aficionados
que son nuestros clientes, porque hay muchos clientes fieles ahí dentro del estadio olímpico que consumen la marca, consumen el producto, pero no pueden hacer publicidad, por lo que estaremos presentes en la magna actividad deportiva del año. Entonces, ¿qué descubrieron? Que no van a poder hacer publicidad, pero el producto, un consumidor lo puede entrar, ¿verdad? Si ellos necesitan tomarse un Gatorade, ahí lo van a andar cargando. Los deportistas pueden tomarse su Gatorade, ya que la marca los patrocina, y tampoco es impedir que ellos utilicen el producto o consuman esos productos. Entonces, este concepto de brief nada más identificó la cualidad tan importante que había que comunicar, que los aficionados y los mismos jugadores y atletas van a estar consumiendo el producto. Entonces, ahora pensemos en hacer esa frase corta, la frase memorable, ¿verdad? Sintetizar todo lo que teníamos que decir en el anuncio, pero en una sola frase. Y entonces la frase es: estuvimos allí, dentro de ti, ¿sí? Pero nos falta la idea. Punto número 3. ¿Qué es una idea? Bueno, vamos a ir aterrizando aquí porque no quiero que me confundan el concepto general ni el concepto creativo con la idea. Son diferentes. Por eso hago la pausa. Dijimos que el concepto nos define qué tenemos que comunicar. Ahora vamos a pasar a cómo lo comunicamos. Y ahora viene la idea, ¿verdad? Entonces, en publicidad, la creatividad del mensaje se define por la presencia de una idea. Cuando vemos una idea dentro de un anuncio, nos impresionamos, ¿verdad? La idea publicitaria nos sorprende y tiene efectos de una emoción, ¿verdad? Nos hace reír, nos admira, nos interesa, nos puede intimidar o nos puede hacer reaccionar de alguna manera, ¿verdad? Indignarnos, pero tiene una reacción. Siempre que hay una idea en un anuncio, decimos: a la gran, qué buena esa idea, cómo no se me ocurrió a mí, estaba tan fácil. Siempre nos asombramos. Entonces, cuando hay una idea en el anuncio, nosotros la descubrimos. No es igual que cuando vemos un anuncio que solo nos informa sobre un descuento, sobre un nuevo plan, etcétera, ¿verdad? Hay una diferencia entre un anuncio que tiene idea y uno que no tiene idea, solo es información. La idea es la base mínima creativa de los mensajes publicitarios. Es un juego mental destinado a decirnos lo de siempre, pero de una manera en que no lo vimos nunca. Eso es una idea. Y una idea dentro de un anuncio hace la diferencia en la publicidad. Por eso es de que los creativos trabajan todos los días pensando en ponerle una idea a los comerciales. De otra forma, cualquiera puede hacer publicidad hoy en día. Lo pueden hacer los diseñadores, lo pueden hacer las asistentes de mercadeo, lo pueden hacer las secretarias. Ya un montón de gente puede hacer publicidad. La diferencia va a ser que cuando una campaña publicitaria la haga un publicista, va a tener este valor agregado, la idea dentro de su mensaje, y va a sorprender, ¿verdad? Va a cautivar, va a persuadir. Y por último, número 4, las versiones. ¿Qué tenemos que hacer en las versiones? Explicar en qué consiste la idea para cada medio de comunicación que van a proponer. Por ejemplo, pasemos a cómo fue la idea de Gatorade en este anuncio. Entonces, fíjense qué interesante lo que hicieron estos creativos con este racional, porque dijeron: vamos a esperar a que termine la temporada de los Juegos Olímpicos y luego de eso vamos a lanzar una campaña que va a aclarar, que va a decir que estuvimos allí.
Gatorade no tiene por qué anunciarse en los Juegos Olímpicos. Además que lo tienen prohibido. Tiene como justificación de que ni siquiera tiene por qué anunciarse ahí. Porque la esencia de la marca ya está dentro de los atletas de la tierra. Los mejores atletas de la tierra. ¿Verdad? Porque ellos son los que patrocinan a los mejores. Entonces, con su mensaje, estuvimos allí, dentro de ti. Cuando una vez terminaron los Juegos Olímpicos, al día siguiente lanzaron la campaña y dijeron, estuvimos allí, dentro de ti. Y cuando decían estuvimos allí, no era solo en Londres ni solo en el Estadio Olímpico, sino en el interior del cuerpo de los deportistas, ayudándoles a reponer la energía perdida de los esfuerzos y de los récords mundiales que rompieron. Entonces, el Comité Olímpico les impidió la publicidad, pero su estrategia fue esperar a que terminara el evento y lanzar una campaña en medios masiva, ¿verdad? Post Juegos Olímpicos, donde dijeran, estuvimos allí dentro de ti, en los aficionados, en los atletas, en los jugadores. Entonces, una idea genial, una campaña que dio mucho de qué hablar en su momento, ganó premios en muchos festivales, porque fue una idea estratégica, fue una idea muy buena, y ahí estaba Usain Bolt como un personaje ícono, ¿verdad? Que al solo verlo, cuando viene la sombra, luego cuando lo identificamos quién es una gran figura, ¿verdad? Y en las versiones, en su laboratorio, ¿qué tienen que hacer? Explicar cómo pensaron ustedes el audiovisual para esa campaña, ¿verdad? ¿De qué lo van a hacer? ¿De una marca de aceite? ¿De una marca de azúcar? No sé. Ustedes ya decidieron seguramente y ya están casi por terminar ese laboratorio. Pero ahora en su racional expliquen en esta parte de las versiones cómo va a ser su audiovisual. Entonces expliquen ahí. Va a salir en la entrada una sombra de un personaje que viene caminando, no se sabe quién es, y luego, ¡pum!, aparece, es Usain Bolt. Se ve al fondo el estadio olímpico, sale corriendo, no sé, o sea, expliquen, cuenten una historia de cómo pensaron ustedes su comercial. Y luego expliquen cómo sería un anuncio en la prensa o en una revista, ¿verdad? ¿Qué elementos debería llevar? Una tipografía arriba, un titular, una fotografía de tal cosa, del producto, de una persona, mostrándolo en la mano, no sé, ustedes sabrían explicarse al momento de pensar su idea. Si van a hacer, por ejemplo, POP, publicidad en el punto de venta, expliquen cómo sería esa publicidad. Y si van a hacer un BTL o una activación en un centro comercial o en un lugar público, expliquen cómo sería esa activación, en qué consiste, van a haber edecanes o no van a haber, van a estar vestidas de determinada forma o cómo, van a regalar producto o no, etcétera. Bueno, hay muchas cosas ahí que se pueden ir explicando punto por punto. De eso se trata versiones. Y entonces ahora quiero que vean, digamos, la conclusión de esto es que el concepto hace al contenido y la idea a la forma, ¿verdad? El concepto es el qué y la idea es el cómo, ¿sí? El concepto es la síntesis de la estrategia y la idea es la base de la resolución creativa. Así es como vamos a concluir esta clase, visualizando otra vez el anuncio. Ustedes se darían cuenta de todos estos detalles que les acabo de dar y entonces ya miran desde otro punto de vista el anuncio de Usain Bolt y los Juegos Olímpicos. Hay elementos dentro de ese anuncio que, si se dan cuenta, es bien corto, pero todo está bien planificado. De entrada se escucha un sonido que nos lleva así como mucho suspenso, como trama, ¿verdad? Está iniciando y ahí es un bajo el que está haciendo pum, 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 y nos lleva hacia como la expectativa. La voz del locutor es un locutor mexicano muy famoso.
tiene elementos muy importantes, las pocas escenas, pero el mensaje, más que una producción, una megaproducción, porque lo puedo hacer hasta un estudiante de producción, ¿verdad? Del primer curso de producción, si ustedes quieren, pero más que eso hay una idea ahí, ¿sí? Es la idea, es el concepto que se fabricó alrededor de todo. Eso es lo más valioso de la campaña, ¿sí? Gabriel dice, ¿en qué parte es donde se pone el eslogan? Es el concepto creativo. Dulce dice, la imagen que aparece en los medios escritos puede ser una de las imágenes que aparezca en el comercial de TV. Digamos, si estamos hablando de una imagen como la imagen del producto, pues sí, definitivamente el producto tiene que aparecer en el comercial de televisión, tiene que aparecer en el de prensa o en la revista o en las vallas. Es una misma imagen, ¿verdad? Solo que se adapta a distintos tamaños. O sea, no podemos decir la misma imagen que utilicé para prensa la voy a utilizar para vallas porque no queda bien. La medida es distinta. Recuérdense que una valla es horizontal y un anuncio de prensa es vertical. Entonces se utiliza el mismo producto pero con una fotografía distinta. Tiene diferentes dimensiones, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Así es, Cintia, tiene diferentes formatos. En el audiovisual tenemos más oportunidades de transmitir. Depende del presupuesto, Pedro. Recuérdense que ya esto en la vida real va a depender de cuánto de presupuesto tenga el cliente. Por supuesto, ustedes para su laboratorio, ustedes hagan toda la propuesta, toda su imaginación, utilícenla en todas las plataformas de comunicación, pero ojo, otra cosa que a veces hacen es que dicen, el mismo audio del anuncio de radio voy a utilizar para el de televisión. No, no debería de ser así, porque es una plataforma distinta. El anuncio de televisión es importante que sepan que no debe explicarlo todo, o sea, no debe narrarlo todo porque lo están viendo, ¿verdad? Lo visual es más importante que lo auditivo, pero si el anuncio va para radio, ahí el locutor tiene que expresarse más, tiene que ser más creativo para lanzar el mensaje. Esa es la diferencia. Entonces, muy bien, creo que este era el último punto que tenía que abordar con respecto al brief y la propuesta de campaña. Ya con esto ustedes le ponen el toque final porque este racional creativo es la esencia de todo lo que hacemos en publicidad. Este racional es la forma en que vamos a convencer a nuestro cliente cuando ya lo tenemos frente a frente. Estará muy bonita toda la estrategia, todo el planteamiento, los medios, pues se oye atractiva la propuesta, pero si esta idea no pega, no persuade, el cliente no la va a aprobar. Y de ahí al final cuando le digamos, mire, esto le va a costar tanto, el cliente va a decir, muchas gracias, pero no podemos invertir tanto en esto. Entonces, la idea es la que sirve para emocionarlo y para que al final, cuando se le presente la propuesta, él diga, le entramos a la campaña, ¿verdad? Porque él va a estar convencido de que con esa idea, con ese concepto, van a crear un buen posicionamiento, ¿sí? Entonces, creo que esto va a ser todo por hoy. Les deseo éxito a todos. Entonces, para terminar este laboratorio, ya anunciaron la apertura de la universidad, así es que mañana no tenemos clase, pero el lunes segurito nos vemos para seguir con nuestras clases de publicidad. Les deseo una muy buena noche a todos y que descansen.